el día que murió el Papa. Me llamo Daniela y hasta hoy no he podido contar esta historia sin que se me erice la piel. No sé si fue coincidencia o una premonición o algo mucho más oscuro, pero lo viví. Todo lo que voy a contarles el día de hoy ocurrió el 2 de abril del 2005, el día en que murió Juan Pablo II. Tenía 21 años, vivía con mi madre y mi abuela en una casa antigua en Jesús María, un distrito tranquilo de Lima. Esa mañana la recuerdo como si fuera ahora. Desperté a eso de las 7:20 de la mañana. Lo primero que escuché fue un llanto. No un llanto desesperado, sino uno contenido, profundo, como si saliera del alma. Me levanté y fui a la sala. Y allí estaba mi abuela Rosalía, sentada frente al televisor, mirando la transmisión en vivo desde el Vaticano. Lloraba en silencio, con un rosario en la mano. En la pantalla decía en letras blancas: se teme lo peor por el Papa Juan Pablo II. Pero lo que más me impresionó no fue eso. Fue que por un instante vi algo sobre mi abuela, una especie de niebla negra, muy sutil, casi imperceptible, flotando justo encima de ella, flotando justo encima de su cabeza. No era ni humo ni polvo, era más denso, como si una sombra se hubiese despegado del techo y reposara entre ella y él mismo. Parpadeé, pero la niebla no se había ido. Pensé tal vez que era mi vista, como estaba acabado de levantar, pero algo en mí se sintió diferente. Esa mañana tenía clases en la Facultad de Psicología de la Universidad Católica. Me despedí de la abuela. Ella ni siquiera me miró. Solo movió los labios y dijo: Dios te cuide. Subí al ómnibus de la línea 18, como siempre, pero al detenerse en un semáforo, vi por el retrovisor del autobús algo que me heló la sangre. Un carro fúnebre, negro, sin placas visibles. Iba detrás del autobús, demasiado cerca, tan cerca que me permitió ver lo que transportaba. Había un ataúd blanco, sin flores, sin nada, solo un ataúd. El chofer era un hombre muy delgado, completamente vestido de negro, que ni siquiera parpadeaba. Lo curioso es que este carro no nos rebasó nunca. Estuvo detrás del autobús todo el camino hasta la universidad, como si estuviera siguiéndonos. Cuando bajé me giré para verlo, pero ya no estaba. Había desaparecido. La clase de esa mañana fue extraña. No podía concentrarme. Tenía el corazón acelerado. Sentía una presión en el pecho, como si algo o alguien me estuviera mirando todo el tiempo. En el baño, mientras me lavaba las manos, las luces parpadearon, y en los espejos empañados apareció lo que para mí era una palabra que decía abuela. Juré que nadie más había entrado. Lo limpié todo y salí corriendo. A las 2:50 me senté en la cafetería. Abrí el celular y ahí estaba la alerta. Fallece el Papa Juan Pablo II a los 84 años. Se me hizo un nudo en el estómago. No sé por qué, pero lloré. Lloré como si lo hubiese conocido. Y fue entonces, exactamente a las 3 de la tarde, cuando me llegó el aviso. Era mi mamá. Su voz nunca lo olvidaré. Daniela, tu abuela ha muerto. No lo entendí en ese momento. Según me dijo mi madre después, la habían encontrado en su habitación, arrodillada frente a su altar, con el rosario en la mano y los ojos abiertos. El médico dijo que había muerto de un paro cardiorrespiratorio. Pero mi madre juró que al entrar a la habitación olía a incienso y a algo más, algo metálico, como sangre caliente. Una semana después, durante la misa por su alma, el sacerdote local, muy amigo de mi familia, dijo algo que nadie esperaba. Curiosamente, doña Rosalía partió justo a la misma hora que su santidad, el Papa Juan Pablo II. Entonces, me vino un escalofrío. ¿Fue una coincidencia o tal vez algo más? La sombra que vi sobre mi abuela tal vez fue una advertencia
de su muerte inminente. Nunca sabré la respuesta, pero desde ese día no puedo ver ni una misa papal sin que algo dentro de mí se remueva. Y cada vez que paso por una funeraria, siento que alguien me está mirando, como si alguien me espía desde dentro. Han pasado ya casi 20 años desde aquel día. A veces sueño con mi abuela, pero nunca me habla. Solo me aparece de espaldas o de rodillas, rezando. Y sobre ella sigo viendo aquella negra neblina. El Papa que fue borrado. En el año 964 después de Cristo, un hombre fue elegido Papa, en medio de uno de los períodos más oscuros de la Iglesia Católica. Su nombre papal era Benedicto V, y su pontificado duró apenas un mes. Fue elegido por el clero romano tras la muerte de Juan XII y el derrocamiento del antipapa León VIII. Benedicto no era un hombre común. Era un erudito, teólogo, respetado por su sabiduría y profundamente comprometido con los principios originales del cristianismo. Pero precisamente por eso se convirtió en una amenaza. Pocos días después de asumir el trono papal, fue forzado a abdicar. El emperador Otón I, que ya había colocado a su propio candidato en el papado, no reconocía la legitimidad de Benedicto. Con brutalidad mandó tropas romanas y derrocó al nuevo pontífice y lo obligó a humillarse públicamente. Le quitaron los ornamentos sagrados y fue expulsado de la ciudad y desterrado a Hamburgo, al norte del imperio. La versión oficial dice que allí murió, en paz, tras meses de exilio. Pero los registros de su muerte son confusos. No hay lápida ni tumba confirmada, ni reliquias, ni rastros físicos de que haya sobrevivido. Solo una declaración escueta. Murió y punto. Nada más. Pero los vacíos en su historia son demasiados como para ignorarlos. Sus documentos papales desaparecieron casi por completo. Sus escritos teológicos fueron eliminados de los archivos vaticanos. Su nombre fue borrado durante siglos de las listas oficiales de pontífices. Para muchos estudiosos del oculto, este no fue simplemente un caso de exilio político. Fue un silenciamiento, una purga, porque Benedicto V, al parecer, había descubierto algo que no se debía saber. Se dice que en sus primeros días de papa tuvo acceso a textos antiguos que contradecían la versión oficial del cristianismo romano. Evangelios gnósticos, apócrifos, prohibidos que cuestionaban la autoridad del apóstol Pedro y con ello la legitimidad de toda la jerarquía eclesiástica basada en él. Algunos relatos afirman que incluso comenzó a redactar una carta condenando la corrupción del clero romano y que pretendía hacerla pública, pero no llegó a hacerlo. Murió demasiado pronto. Hay quienes sostienen que fue envenenado, que su muerte repentina en Hamburgo no fue natural, que no fue casualidad que se hospedara en un monasterio conocido por albergar copistas heréticos. Hombres que habían sido acusados antes de reproducir textos considerados blasfemos. Benedicto, según esta teoría, fue asesinado para impedir que difundiera lo que sabía, y su cuerpo fue ocultado para que nadie pudiera exhumarlo, examinarlo o confirmar la causa real de su muerte. Y luego están los rumores más oscuros, los que hablan de voces, de desapariciones en los pasillos del Archivo Apostólico Vaticano. Algunos trabajadores de la Biblioteca Vaticana en los años 1600 aseguraban oír susurros en latín en las inmediaciones de los estantes más restringidos, donde se encuentran los documentos nunca revelados al público. Susurros que decían frases incompletas, que hablaban de falsos profetas, de doctrinas manipuladas, de un papa de verdad, que fue traicionado por los suyos. Benedicto V fue borrado. Casi no queda nada de él, ni sus palabras, ni sus ideas, ni siquiera su tumba. Pero su sombra sigue presente en las historias de quienes investigan los secretos de la Iglesia. Un papa que duró 30 días, un papa al que silenciaron para siempre.
fue un mártir de la verdad o simplemente otra víctima del juego del poder eclesiástico. Quizás nunca lo sabremos, porque cuando el Vaticano quiere borrar a alguien, lo hace tan bien que hasta la historia lo olvida. En la tercera historia del día de hoy tenemos a otro papa cuyo papado también duró escasamente un mes. El 28 de septiembre de 1978, el mundo despertó con una noticia impactante. El Papa Juan Pablo I había muerto repentinamente, apenas 33 días después de su elección. La versión oficial hablaba de un infarto al miocardio, pero las circunstancias rodeadas de secretismo y contradicciones alimentaron teorías que persisten hasta hoy. Nacido como Albino Luciani en 1912, era conocido por su humildad y cercanía a la gente. Su elección como papa fue vista como un soplo de aire fresco para la Iglesia. Sin embargo, su breve pontificado estuvo marcado por decisiones que incomodaron a sectores poderosos dentro del Vaticano. La noche de su fallecimiento fue encontrado sin vida en su cama por una monja, Sor Vincenza. Curiosamente, el Vaticano inicialmente informó que fue su secretario quien lo encontró, una contradicción que sembró dudas. Además, no se realizó autopsia y el cuerpo fue embalsamado rápidamente, lo que impidió una investigación exhaustiva. Varias teorías han surgido en torno a su muerte. Una de las más populares es que se dice que Juan Pablo I planeaba una reforma financiera y había comenzado a investigar irregularidades en el Banco Vaticano, lo que podría haber amenazado a figuras muy influyentes. También se dice que el Papa descubrió la infiltración de una logia masónica en el Vaticano y que planeaba tomar medidas, lo que habría motivado su eliminación. La causa de muerte oficial fue infarto al miocardio, pero personas como David Yallop sugieren que fue envenenado con digitalina, una sustancia que puede causar un infarto y es difícilmente detectada. Algunos creyentes vinculan su muerte con las profecías de Fátima, que hablan de un obispo vestido de blanco asesinado. Además, hay relatos de visiones y sueños premonitorios que habría tenido el Papa antes de su muerte, aunque no hay pruebas concluyentes al respecto. Otro detalle importante a tener en cuenta es que antes de su papado, Juan Pablo I había visto a su médico, quien había practicado exámenes en él y estaba más que seguro que el Papa gozaba de una salud excelente. No había historial de problemas cardíacos ni de presión arterial. La muerte de Juan Pablo I sigue siendo un misterio. Las contradicciones en la versión oficial, la falta de la autopsia y las teorías de conspiración mantienen viva la sospecha de que su fallecimiento no fue natural. Tal vez fue la víctima de un complot por querer reformar la Iglesia, o simplemente una coincidencia trágica. La verdad, quizás, yace enterrada en los secretos del Vaticano. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.